Hey iglesia, qué bueno es poder estar conectados juntos en este tiempo. Les mando un saludo, qué bueno es también poder conectarnos a través de la internet, en la distancia, pero también conectarnos con Dios y como grupos pequeños que están ahí en sus casas, conectarte con tus hermanos y pasar este tiempo en armonía. Y también gente que se conecta a través de la internet, le mandamos un enorme saludo, gracias por visitarnos, gracias por escuchar domingo tras domingo el mensaje de Dios para tu vida. Y si querés conectarte con nosotros como iglesia de aquí de Sunchales, dejanos un mensaje en las redes sociales o tenemos un número de teléfono también para que te puedas comunicar con nosotros y hacernos llegar tus motivos de oraciones, tus necesidades. No dudes en consultarnos y en buscar ayuda si la necesitas. Y todos necesitamos ayuda. Y en el día de hoy Dios me ha dado un pasaje para compartir con ustedes que se encuentra en Marcos capítulo 5, del versículo 25 hasta el 34. Así que si tenés tu Biblia, tu dispositivo, donde puedas leerla, abrila y vamos a comenzar con el mensaje de este día. El pasaje dice así: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, iba empeorando. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y se sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y el título del sermón de este día es Un encuentro sanador con Jesús. Y en la serie se podría titular Encuentros con Jesús. Hay muchos encuentros en la Biblia de personas con Jesús que fueron transformadas. Pero este encuentro es un encuentro distinto porque en este encuentro Jesús va a hacer una demostración de su poder sanador y su poder único en este mundo. Ahora, quiero compartirles una historia. Cuando era niño, más que niño, un adolescente, mis padres se estaban por ir de viaje. Se iban a una ciudad donde venden muchos electrodomésticos y tecnología a muy barato de costo. Entonces, una de las ilusiones de jóvenes es que te traigan un gran regalo de sus viajes. Y como iban solo, era la oportunidad perfecta para pedirle algo tecnológico. Y como todo buen adolescente, lo que pedí era una tablet último modelo en esa época. Una tablet que detrás tiene su logo de una manzanita mordida. Y bueno, toda la ilusión puesta ahí, le di los detalles, le di las especificaciones de cómo quería la tablet. Y bueno, emprendieron su viaje, sus cortas lunas de miel, ya de grandes, y toda la ilusión en ese tiempo de vacaciones de ellos no era porque ellos estaban disfrutando, sino porque tenía la ilusión de que cuando llegaran me trajeran el regalo que yo tanto había deseado. Y bueno, llegó el día que llegaron y la ilusión mía cada vez era más patente y cada vez estaba más ansioso del regalo que podían traer. Y cuando desempacan el regalo y me lo entregan, algo inesperado surgió en mi corazón y era que no era el logo que yo esperaba. En vez de ser una manzanita, era una naranja mordida. Ese era el logo que aparecía en la cajita en primera impresión. Lo primero que dije: esto me parece que no es original, es una réplica de la realidad.
Bueno, y abrí la caja y para mi sorpresa, la realidad era peor de lo que había pensado en ese momento. En vez de ser una tablet de buena calidad como copia, era totalmente berreta. La apretabas y se hundía tu dedo en la pantalla. Era tan mala calidad que querías apretar un icono de aplicación y te apretaba en la otra punta de la pantalla. Y con esta ilustración quiero decirle que muchas veces el mundo trata de vendernos lo que estamos buscando deseosamente. Pero nunca el mundo nos venderá lo que realmente deseamos para nuestra vida. Solo Cristo puede darte lo que buscas y puede satisfacer tu vida. El mundo quiere venderte una realidad, pero solo te vende una copia barata y trucha de lo que realmente Dios diseñó y está implantado en tu corazón. Y por eso la historia de esta noche o de este día, cuando estés escuchando el mensaje, es un encuentro sanador con Jesús. Y la historia que acabamos de leer es una mujer que estaba viviendo una vida muy sufrida, una vida donde el sufrimiento agolpeaba su vida. El arribo de la enfermedad se ve en los primeros versículos y dice así: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Hacía 12 años que esta mujer estaba sufriendo esta grave enfermedad llamada flujo de sangre. ¿Qué era esta enfermedad? Era una enfermedad crónica que producía hemorragias internas en el útero de la mujer, y eso hacía que sangrara continuamente su útero. Ahora, esta enfermedad llegó hacía 12 años. De repente su vida cambió. De repente su realidad cambió. Su proyección de vida cambió. Y más que nada en la tierra donde vivía ella. Una tierra donde la religión también tenía serias implicaciones para esa enfermedad. Ahora, el sufrimiento, querido hermano, no pedirá permiso para entrar en tu vida. El sufrimiento llega y no golpea a tu puerta, sino que la destroza y entra. Ahora, el sufrimiento no es producto de Dios. El sufrimiento es causa del pecado. Y como vivimos en un mundo donde el pecado ha cubierto cada rincón de este mundo, obviamente los cristianos vivimos también bajo la influencia del sufrimiento, porque el enemigo, a través del pecado, distorsionó el proyecto maravilloso de Dios para con la humanidad. Todo el mundo en algún momento es sacudido por el sufrimiento. Tanto vos como yo, como hay muchas personas que en este momento están sufriendo y sufriendo de verdad, sufriendo consecuencias graves en sus vidas, sintiendo el peso del yunque del sufrimiento. No siempre el sufrimiento es de corto alcance, sino que, como en esta mujer, 12 años padeciendo esta enfermedad crónica y cruel para su vida. Ahora, arriba la enfermedad en ella. En su vida comienza una vida de sufrimiento, una vida sufrida. Esta enfermedad provoca estragos en su vida. Estragos a nivel personal, estragos a nivel social y estragos a nivel espiritual. Fíjate, el estrago a nivel personal. Dice el versículo 26, había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo. Hay varias cositas que aquí detalla el Evangelio de Marcos. Es que esta mujer estaba sufriendo y sufriendo de verdad, sufriendo personalmente con los dolores de esta enfermedad, con el hecho de gastar todo su dinero. Quizás era una mujer adinerada, pero el poco dinero que ya le quedaba lo había gastado todo en buscar una cura para su enfermedad. No solo eso, sino que dice acá el versículo 35, había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Quizás los médicos eran usureros con ella, la vivían, se aprovechaban de su situación.
Quizás los médicos le prometían una cura y lo único que hacían era robarle el dinero. Pero esta mujer no solo que había perdido mucho dinero, sino casi todo, lo que sigue diciendo, y cada vez le iba peor. No solo que no sacaba provecho del gasto de su dinero, sino que cada vez la enfermedad se agravaba más. Y cada medicamento o tratamiento que se le vendía a través de un médico empeoraba su situación. A nivel personal, ella estaba en una presión tremenda a causa de la enfermedad. La ansiedad por encontrar una cura que no llegaba, el golpe del sufrimiento interno. Saben, esta enfermedad producía anemia, producía dolores, producía la pérdida del gozo o quizás la depresión por no haber en su sistema sanguíneo la circulación de sangre que tenía que haber a causa de las pérdidas. No solo había un sufrimiento y un estrago a nivel personal, sino que también había un estrago a nivel social. La ley en el Antiguo Testamento prohibía tajantemente que las personas que sufrían esta enfermedad de flujo de sangre o alguna segregación quedaban completamente como impuras. Y no solo eso, que quedaban personalmente impuras, sino que nadie podía acercarse a esas personas. Y las personas que tocaban a esa persona, como a la mujer, quedaban también impuras y debían hacerse baños especiales y estar unos días en aislamiento para santificarse, para purificarse. Así que a nivel social esta mujer estaba luchando con los estragos de la enfermedad. Quizás sus seres familiares, sus amigos o los vecinos no querían pasar cerca de ella por miedo a contaminarse. ¿Y qué implicaba contaminarse en aquella época, en ese ámbito de religión? Implicaba no poder vivir la vida espiritual. Y la vida espiritual en aquel momento estaba centrada en la vida de adoración en el templo, a través de los sacrificios y a través del ofrecimiento de alguna ofrenda, y a través de la celebración de las fiestas. Ahora esta mujer no podía hacer nada de eso. No solo que tenía estragos a nivel personal, no solo que tenía estragos a nivel social, sino que también tenía estragos a nivel espiritual. No podía quedar en adoración con Dios. Quedaba excluida de la sociedad y excluida de la religión. Y sus cosas iban empeorando cada vez más. Ahora, siendo sincero, a veces los estragos llegan en nuestras vidas. A niveles personales cargamos con algunas dificultades. A niveles sociales, esas cargas personales afectan a nuestros seres queridos. No solo afecta a nuestros seres queridos, sino que afecta a nuestra vida espiritual. Todos buscamos una salida de los estragos de la vida, de los estragos del pecado, de las consecuencias que puede causar en tu vida. Quizás hay un pecado, hay un sufrimiento, una etapa de dolor que está causando en tu vida estos estragos personales, esa carga que se hace difícil de sobrellevar. Quizás a nivel social ya empieza a impactar en tu relación, en tu hogar, se hace difícil la convivencia porque hay heridas internas, y también se hace difícil la búsqueda espiritual diariamente a causa de esta herida. Y todos buscamos una salida a los estragos de la vida, pero ¿dónde la estamos buscando? ¿Dónde estamos buscando la salida? Esta historia nos deja patente que esta mujer por 12 años buscó su salida, pero la buscó en lugares donde no encontraba solución. Querido y hermana, quiero decirte que vos podés desperdiciar tus días cargando con tu dolor, cargando con tu sufrimiento, buscando soluciones en lugares equivocados. Algunos se vuelcan a la psicología, algunos se vuelcan al alcohol, algunos se vuelcan a
tratar de cubrir eso en el encierro de su corazón. Y eso produce una afección a nivel social, a nivel espiritual. Lo van ocultando allí, pero quiera o no, los estragos llegan a la vida. Y es importante entender dónde estamos buscando ayuda. Necesitamos ser sanados. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Porque el pecado, quiero decirte, que causa estragos. El pecado produce muerte y muerte eterna. Si ya recibiste a Cristo en tu corazón, quiero decirte que el pecado ha sido limpiado, ha sido erradicado de tu vida, ha sido perdonado. Pero las consecuencias del pecado siguen quedando y Dios quiere seguir trabajando en tu corazón. La situación de esta mujer empeoraba cada vez más. Y cada vez que buscaba un nuevo médico, parecía que la situación se agravaba más a nivel personal y estas tres áreas. Ahora, lo que marca la diferencia en la vida que son sanadas es en quien busca la ayuda, en quien buscan la ayuda. Y por eso esta mujer va a tener una visita sanadora. Ella va a encontrar un médico excelente. Miren cómo comienza el versículo 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Qué maravillosa es esta porción, porque dice que ella oyó hablar de Jesús. Una visita sanadora comenzó con el rumor de que había un médico capaz de sanar con tan solo tocarlo. Y Marcos va a detallar anteriormente que ya otras personas con tan solo tocar a Jesús eran sanadas. Y Jesús venía previo a este milagro de haber liberado a un endemoniado del poder de las garras del diablo mismo, que lo tenía encerrado. Y Jesús emprende ahora el camino para resucitar a una niña que estaba a punto de morir y que va a morir cuando Él está en este camino. Ahora, el rumor de Jesús llegó al oído de esta mujer. Ella oyó hablar de Jesús. Ahora, ¿por qué confiar en Él? Si había depositado su confianza en tantos médicos por 12 años y ninguno le había dado la solución, ¿por qué confiar en Jesús? Y esta es la pregunta que viene a nuestras vidas muchas veces que sufrimos, muchas veces que se avecina o llega o entra de repente el dolor en nuestras vidas o algún pecado que te ata. ¿Por qué confiarle a Jesús este área de mi vida? ¿Por qué? Si tantas veces probé con tantas cosas y ninguna me dio resultado, ¿por qué en Jesús? Ahora, muchas personas quedan acá. Quedan en el simple rumor de que han oído cosas maravillosas de Jesús, del poder maravilloso de Jesús en otros, pero no lo han experimentado. Una visita sanadora comienza con el rumor de que hay alguien capaz de hacer la transformación que no estás logrando en tu vida. Pero no te tenés que quedar con el rumor, tenés que emprender la búsqueda. Y esta mujer en el versículo 27 dice así: se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Qué lindo, porque ella oyó de Jesús tiempo atrás, pero emprendió su viaje a conocerle. Emprendió su búsqueda de Jesús. Ahora, no solo que emprende su búsqueda, porque ella salió con fe, porque dice así: si tan solo toco su ropa, sanaré. Ella pensó en sí misma: si tan solo tocare su ropa, voy a quedar sanada. Esto era la fe de esta mujer. Ella creyó en el poder que había escuchado de Jesús. Ella creyó en el testimonio de las personas que habían hablado de Jesús. Querido, la búsqueda de Dios
y de este poder transformador comienza en oír en el rumor, pero comienza también en depositar tu fe en ese Dios poderoso. No fue el manto, no fue el toque, fue la fe lo que sanó a esta mujer. Y si tú tienes fe, y si tú depositas tu fe en Cristo, no en los médicos, no en la economía, no en tu trabajo, no en tu esposa, no en tus hijos, sino en Jesús, Dios puede hacer la diferencia. Amén. Eso tiene que marcar la diferencia en tu vida. Si no le creo a Jesús, no le voy a confiar mi dolor. Ahora, esta persona, esta mujer, le confió a Jesús todo su dolor. A pesar de que había confiado en tantos médicos y le habían fallado, ella confió en Jesús y pudo experimentar un milagro. Hay personas que escuchan el rumor de Jesús, emprenden su búsqueda a Jesús, pero no depositan su fe en Él. No le confían toda su vida, no le confían todas sus áreas. Jesús quiere que le confíes aún las partes más dolorosas de tu vida, aún los rincones más dolorosos y más heridos de tu corazón. Confíale a Jesús para experimentar la transformación profunda de tu vida. No solo que ella oyó el rumor, no solo que emprendió la búsqueda, sino que experimentó el milagro. Miren cómo dice. Versículo 39. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Qué hermoso este milagro, porque no puede explicarse de otra manera. Lo que tanto los médicos habían intentado y no pudieron lograr, Jesús, sin tan solo hacer ningún esfuerzo, sanó a esta mujer. Esto es producto del milagro. El milagro es cuando Dios invade la tierra con su poder sobrenatural. Es imposible de explicar esto. Es imposible de explicar lo que ocurrió en esta mujer. Pero sí es posible explicar que ella pudo sentir la presencia poderosa de Dios. Ahora, la palabra sentir y se secó en ella la fuente es interesante, porque cuando nosotros experimentamos en la búsqueda de Dios, en el acercamiento a Dios, cuando experimentamos esa relación con Dios, mueve nuestros sentidos y provoca en nuestro interior esta transformación que nos damos cuenta de que Dios está haciendo algo. Ahora, como decía antes, por 12 años nadie pudo sanarla, ni con los métodos más complejos que había en la época. Y Jesús, sin tocarla, la sanó con su poder. Quiero decirte, vení a Cristo, no te quedes con el rumor, y verás y sentirás el poder sanador de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios transforme áreas de nuestras vidas? Seguramente tenés áreas en tu vida donde decís, Dios, necesito que toques esto. Necesito que hagas con tu poder maravilloso cambiar esta situación. Y vas a experimentar, a sentir el poder transformador de Dios. No solo esta mujer tenía una vida sufrida, no solo que, como dijimos, emprendió una visita al sanador, sino que vamos a ver en este lugar la visión suprema de Cristo para con la mujer. En el versículo 30 al 34, comienza diciendo así: enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas:
¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. En primer lugar, Jesús la reconoció. Comienza diciendo, al instante, enseguida, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Y para Jesús no somos desconocidos. Él se dio cuenta. Dice que enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él. Qué maravilloso, porque esta mujer llega, la vamos a ver más adelante, que es una mujer tímida, temblorosa. Llega quizás con muchos dolores, hasta psicológicos, y humillada por tantos métodos de estos médicos. Y llega a Jesús en esta condición totalmente necesitada. Pero viene por detrás, encubierta, como no queriendo levantar las miradas de prejuicio, porque no podía acercarse. Él era un rabino, él era una persona súper influyente y no podía ser contaminada por una mujer con flujo de sangre. Pero ella lo toca y el milagro ocurre. Y Jesús no la deja así, que se vaya encubiertamente, sino que la reconoce y él la empieza a buscar. ¿Sabes que Jesús no es indiferente a tu dolor? ¿Sabes que Jesús no es indiferente a tu situación en particular? Él la conoce. Él conoce tu situación. Y Él conoce tu búsqueda. Él conoce también dónde estás buscando. No solo eso, sino que Jesús empieza a buscarla, la llama. ¿Quién? Dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Y el Señor empieza como a buscarla en medio de toda esa multitud. Es interesante que todas las personas se estaban tocando, dicen los discípulos. Pero no todas las personas experimentaron el poder de sanación de Cristo. Y solo experimentan el poder sanador de Cristo aquellas personas que vienen a Él con fe. La multitud le tocaba, pero solo la mujer experimentó el milagro. Y Cristo emprende la búsqueda de esta mujer. ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos empiezan a decir, no, hay un montón de gente. ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Cómo la vamos a encontrar? Y Jesús empieza a mirar alrededor, y me imagino que sus ojos de repente se habrán clavado en el rostro de esta mujer. ¿Quién me ha tocado? Y el versículo 32 dice, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Cristo la encontró. Para Cristo no podemos pasar como desapercibidos. Él la llamó, clavó su mirada en ella, y ella se tiene que venir a Él porque no le quedaba otra opción. Y comienza diciendo, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Ahora me imagino el miedo de esta mujer. El miedo a ser apedreada, el miedo a ser enjuiciada por hacer esta tremenda atrevimiento que se tomó. Pero Jesús, en vez de condenarla, la restaura. Todo lo que los médicos habían provocado en ella, esos dolores en su corazón, ese trauma de haber sufrido con los médicos, ese miedo a ser rechazada, ahora Jesús lo toma y lo transforma en una restauración. Ella llega temblando, llega con miedo ante la presencia de Jesús. Y Jesús la trata como una hija. Y le dice en el versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado.
Qué maravilloso, porque la fe de esta mujer, la fe en Jesús, había provocado el milagro. Y lo que los médicos no podían hacer, la fe de esta mujer en Cristo Jesús lo hizo. Jesús la restaura, pero la restaura profundamente para bendecirla y potenciarla. Mire cómo continúa hablando el Señor Jesús. Le dijo Jesús: vete en paz, queda sana de tu aflicción. Qué hermosas palabras, porque el Señor está bendiciendo la vida sufrida de esta mujer. La visita al sanador termina con esta visión suprema de Dios. La visión de Dios para la humanidad es una visión de salvación, de salvar a este mundo de las consecuencias del pecado, de la muerte eterna, del sufrimiento eterno, para poder gozar del mundo entero restaurado por el Dios eterno. Y la envía con su bendición, la paz y la salvación que tanto esta mujer estaba buscando. Ahora quiero dejarte la idea principal de todo esto. El mundo puede venderte un tratamiento para la felicidad, para la paz o para el sentido de la vida, pero el resultado de esa venta, de ese tratamiento que te vende, siempre será un fracaso. Como esta mujer no pudo encontrar un verdadero médico en el mundo, así nuestra alma nunca podrá encontrar el verdadero sentido, la verdadera cura en el mundo. Corre a Cristo y encontrarás mucho más de lo que estás buscando. Esta mujer solo buscaba ser sanada, pero encontró mucho más. Encontró la salvación, encontró la paz, encontró la vida, encontró a su Maestro. Y quiero preguntarte, ¿qué pasa si esta mujer no venía a Cristo? ¿Qué hubiese pasado si esta mujer no hubiese corrido a Cristo o simplemente se hubiese quedado en el rumor? Nunca hubiese podido gozar del milagro. Ahora, ¿qué pasa si vos no venís a Cristo con tus cargas? ¿Qué pasa en tu vida si no decidís entregar tus heridas, tus luchas a Dios? Quiero decirte que el pecado o el tratamiento que te ofrece el mundo siempre traerá, como los medicamentos truchos, consecuencias secundarias. Pueden curar superficialmente, pero dañarán otro aspecto de tu vida. El alcohol puede tapar superficialmente algún dolor, pero puede arruinar toda tu vida. Las drogas, el sexo, quizás el guardar en tu corazón las malas heridas. ¿Qué pasa si no venís a Cristo? Te arruinás a ti mismo. Por eso todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas los estragos del pecado. Pero Cristo vino para libertarnos de esa prisión. Ahora, lo que tenés que hacer es reconocer, apuntar tus afrentas, tus luchas y tus imposibles, que vos decís: yo no puedo con esto. Reconocelo, apuntalo. En segundo lugar, todos de alguna manera le buscamos la solución a nuestros modos a las cosas. Quizás querés emparchar vos la goma pinchada de la bici, de la moto, del auto, y así te sale. Quizás hace 2 cuadras y ya se te volvió a desinflar. Ahora, lo mismo pasa en la vida cristiana. Nosotros no podemos solucionar áreas espirituales de nuestra vida. Por eso tenés que presentar
estas cosas apuntadas en tu vida que vos reconociste, presentalas delante del sanador, delante de este gran médico, que Él tome tu causa y que Él haga el milagro. En tercer lugar, deja que el médico tome tus heridas, aún las más ocultas, y las restaures, y ponga en vos esa visión de Dios mismo, la visión del varón perfecto, la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo te restaura Cristo? ¿Cómo transforma tu vida en esa visión? Bien, a través de la búsqueda diaria. Aquí tenemos la hora silenciosa. Espero que la estés leyendo, que busques diariamente a tu sanador, a tu médico. Ahora obedece, pone en obediencia sus consejos, la vida que Él quiere que vivas. Vivila en obediencia. La obediencia marca la diferencia. No solo eso, sino que disfruta de la nueva vida que Dios te da. La vida de paz, la vida de gozo, felicidad. Disfrútala, vívela a la manera de Dios. Ahora, termino con una historia. Había un hombre que tenía un tremendo dolor abdominal. Llaman al médico con su amigo, llega el médico de urgencias, a las corridas, y le dice: tomate esta pastilla. Y el amigo curioso le dice: ¿esa pastilla le hará bien? Y el médico le responde: no sé si le hará bien, pero le provocará un infarto. ¿Cómo que un infarto?, dice el hombre. Sí, le dice el médico, es que yo lo único que sé curar es infarto. Y a veces nosotros queremos curar con otros métodos lo que solo puede curar el método de Dios. Por eso, acércate a Dios, corre a Dios y experimenta su milagro de transformación. Quiero terminar orando y bendiciendo tu vida en esta noche o en este día. Señor, aquí estamos como iglesia, como personas, como individuos, quizás con heridas de largo tiempo, quizás con estos dolores que se avecinaron y llegaron a nuestra vida y parecen querer quedarse. Pero Dios, lo presentamos delante de ti, venimos a un encuentro contigo. Necesitamos de tu poder transformador. Queremos una vida transformada por tu poder. Ahora, Dios, te encomendamos esto en tus manos, porque en tus manos está el poder más que suficiente para darnos lo que nosotros no podemos obtener. Gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo y por las esperanzas que tenemos en ti. Encomendamos todo este mensaje en tus manos y que sea forjado en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.